Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. Hoy nos place en nuestra audiencia, en nuestra segunda entrevista, conversación de hoy, de entrevistar a Angeri Peña, quien es neuróloga, y con ella estaremos tratando el tema de la esclerosis múltiple. Así que les invitamos a ustedes que están en sus hogares a que puedan sumarse a esta conversación llamando a los teléfonos 809-412-5450 y 809-200-9775 desde el interior sin cargos. Así que cualquier pregunta relacionada sobre estos temas que estaremos tratando o sobre neurología, pues aproveche a Angeri de Peña. Bienvenida a este Tribunal de la Tarde. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Para mí un gran honor compartir esta tarde con ustedes. Bueno, doctora, de entrada a conocer en qué consiste la esclerosis múltiple. Regularmente en la medicina se usa el lenguaje técnico, sí, pero a veces la gente como que aplatana algunas enfermedades y quisiéramos conocer en qué consiste y si la gente la conoce por algún otro nombre. No. Realmente la esclerosis múltiple se conoce por ese mismo nombre, aunque cuando se describió en Francia ya hace muchos años se le llamaba esclerosis en placa. Así era como se le conocía al principio. Pero realmente todo el mundo la conoce como esclerosis múltiple. Que es bueno diferenciarla de otros tipos de esclerosis, porque hay diferentes tipos de esclerosis. Por ejemplo, en neurología se conoce mucho también la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad totalmente diferente. Cuando hablamos de la esclerosis múltiple, hablamos de una enfermedad propiamente del sistema nervioso central, en donde ocurre un proceso inflamatorio que va dirigido principalmente a la mielina. La mielina es la cubierta protectora de nuestros nervios, más importantemente en lo que se llama sustancia blanca, que son fibras de conexión. Digamos que son cables eléctricos que llevan información de un lugar a otro. De hecho, al principio se pensaba que la enfermedad era solamente de la sustancia blanca, sin embargo, recientemente se conoce que también puede afectar la sustancia o como comúnmente se conoce, la materia gris. Doctora, ¿y cuáles son los principales síntomas o qué causa la esclerosis múltiple en una persona que esté afectada por esto? La causa es genética principalmente, o sea, son variaciones genéticas que ocurren, aunque hay muchos factores que en diferentes estudios se han tratado de asociar como factores ambientales, factores infecciosos, pero lo que está sí determinado es una asociación genética de la esclerosis múltiple, que no necesariamente se ve con una distribución regular en todas las familias, o sea, no es una enfermedad en donde podamos hacer cálculo de probabilidades de cuántos individuos van a tenerla en una misma familia, pero sí hay variaciones genéticas, lo que nosotros llamamos HLA, que pueden producir la enfermedad. Es una enfermedad más frecuente, mucho más frecuente en gente joven, sobre todo en mujeres en edad reproductiva. De hecho, padecerla en hombres, o sea, que se presente en hombres, es un factor de peor pronóstico que cuando ocurre en las mujeres. Y los síntomas, si englobamos a grosso modo, estaríamos hablando de cualquier alteración neurológica intermitente. ¿Por qué decimos que puede ser cualquier tipo de alteración neurológica? Porque el síntoma va a estar determinado por cuál sea el área donde se presenta esa lesión. Para poner un ejemplo, lo típico podría ser una persona, vamos a poner el ejemplo clásico, sería una chica en edad fértil, en donde pues, presente dentro de un cuadro X, por ejemplo, pérdida de la visión, que te dure 24 horas, alrededor de 24 horas, revierte, se le quita, no le da importancia, puede ser que tiempo después tenga debilidad en una extremidad o algún síntoma sensitivo en una parte de su cuerpo que pasa desapercibido y así sucesivamente. Y de hecho es muy frecuente que cuando se hace ya el diagnóstico y uno se sienta en retrospectiva con el paciente, es probable que el paciente haya estado presentando los síntomas desde hace muchos meses de una manera, digamos que leve, y que el paciente como se recuperaba no le prestaba tanta atención. Sin embargo, eran indicios de que ya la enfermedad estaba empezando. Pero eso, vamos a compartir un café Santo Domingo con la doctora Angeri de Peña, que nos está pues presentando muchas gracias, esta interesantísima conversación en el día de hoy. Esta patología, ¿cómo se presenta?
Y si existe la posibilidad de que una persona, bueno, usted habló de que es más frecuente en jóvenes, especialmente mujeres, pero ¿cómo se presenta? ¿Cómo nos damos cuenta de que algo anda mal en nuestro sistema y podemos acudir al médico? ¿Qué debe hacer una persona y cómo se presenta esta patología? Bien. Una pregunta muy importante. De hecho, como mencioné al principio, que es más frecuente en mujeres en edad fértil, pero puede presentarse en cualquier edad, o sea, puede presentarse fuera del rango esperado. El promedio de inicio entre los 20 y los 40 años, pero puede presentarse en niños o puede presentarse en personas ya de mayor edad. E igual puede presentarse en hombres o en mujeres, lo único que sí es más frecuente en mujeres. Sobre todo, y no había mencionado que un factor de riesgo o frecuente de inicio de primera crisis es el posparto. O sea, una mujer que pasa su embarazo bien, nunca ha tenido síntomas, puede debutar incluso con cuadros severos después que su bebé nace. Entonces, los síntomas, como yo les decía, son focalidad neurológica, eso se llama alguna alteración neurológica. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar digo que nuestro cuerpo, aunque no es 100% simétrico, pues debe funcionar bastante similar. Eso quiere decir que si yo siento normal de un lado y noto que estoy sintiendo menos del otro, o que tengo pesadez, o que tengo pérdida de mi función motora o sensitiva o de coordinación, pues debe llamarme la atención, incluso si me recupero. O sea, si vengo ya desde hace algún tiempo teniendo episodios en donde mi cuerpo me avisa que algo está mal, yo debo buscar ayuda inmediatamente, porque mientras más temprano se hace el diagnóstico, pues obviamente mejor va a ser la evolución, porque estamos hablando de una enfermedad que hasta la fecha, aunque ha habido grandes avances en su tratamiento, no hay una cura definitiva. Entonces, mientras más a tiempo realizo el diagnóstico, mientras más a tiempo empiezo mi tratamiento, pues tengo más chances de evolucionar mejor. Cuando una persona pierde la noción de tiempo y espacio, en español, cuando una persona borra, aunque luego se recupere o tiene lo que se conoce como un tic nervioso, ¿eso está asociado a la esclerosis o podría? No necesariamente. Okay. Si entiendo bien la pregunta, estamos hablando... Pero sí a la neurología, ¿sí? A la neurología sí. Invariablemente sí. Ahora bien, cuando las personas hacen esos episodios de, como dice la gente, de blackouts, bajo a negro, exacto, desorientación, dónde estoy, cómo llegué aquí, qué hago aquí, hay que asociarlo muy bien en el contexto de la persona, porque pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades de deterioro cognitivo, por ejemplo Alzheimer, que cuando se mira en retrospectiva, hace 10 años, pueden haber hecho un episodio de desorientación. Entonces, esos episodios donde yo me desconecto, pues siempre hay que darle mucho seguimiento. No necesariamente es una esclerosis múltiple, porque esos episodios de desorientación son más rápidos, y para asociar un síntoma con esclerosis múltiple hablamos de alrededor de 24 horas. Doctora, y en el caso de los dominicanos somos muy dados a no visitar al médico. Ya para uno ir al médico es una cosa que uno está casi en emergencia. Y eso ocurre por un tema cultural. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, como usted explicaba, de que hay personas que le da síntomas, que se va a la vista, la recupera y se mejora y decide no ir? Si tú acumulas esos episodios de manera intermitente y no te atiendes, ¿cuáles pueden ser las consecuencias o en qué desencadenaría esa esclerosis múltiple sin tratarse? Excelente pregunta. Hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. La más común es la que se llama relapsante remitente, que es precisamente ese paciente que hace un cuadro de focalidad neurológica, cualquiera que sea, vamos a decir la pérdida de la visión de uno o de ambos ojos, se recupera y vuelve a su estado 100% normal. Tiempo después hace otra crisis que puede ser totalmente diferente a la anterior, pero cuando cede esa crisis con o sin tratamiento vuelve a su estado normal. Ese es un paciente de relapsante recurrente, pero hay pacientes que pasan a formas progresivas, en donde digamos que vamos acumulando déficit. Entonces, tengo mi brote de actividad de la enfermedad, pero cuando me ponen el tratamiento o cuando cede ese brote, yo quedo con algún déficit y ese déficit puede acumularse. Entonces, el riesgo de no tratar al paciente es que la enfermedad pase más fácil a una fase progresiva o que tenga un brote severo. Recuérdense que estamos hablando de una enfermedad
que en algunos pacientes puede tener un curso muy benigno, pero es una enfermedad que también puede ser muy agresiva, muy limitante y que dé al traste con la independencia del paciente. O sea, podemos tener un paciente que pierda la capacidad de caminar, un paciente que pierda la capacidad de cubrir por sí mismo sus necesidades fisiológicas. Tenemos un paciente que puede tener incluso alteraciones cognitivas, o sea, eso afecta pérdida la de su actividad memoria. físico-motora. Puede afectar la actividad físico-motora de un paciente muy severamente. O sea, estamos hablando que las escalas pueden ser desde un paciente que pueda caminar, que tenga un curso benigno, que fuera de sus brotes de un paciente que lleve una vida normal, a un paciente totalmente encamado. O sea, estamos hablando de una enfermedad seria y que nunca debe descuidarse. Sí, el tratamiento, Julio, sí, es bueno decir que hemos habilitado los teléfonos para que cualquier persona que tenga una inquietud en este tema que estamos tratando hoy con la doctora Angeli de Peña, pues puede hacerlo a través de los teléfonos que hemos habilitado, el 809-412-5450, si usted está en el interior puede hacerlo sin cargos, 1-809-297-75. El tratamiento depende de una farmacología, es decir, medicamentos, o puede ser tratado a través de alguna terapia física, y como siempre se tratan temas de neurología, cosas que tienen que ver con el cerebro, conociendo ya el mercado dominicano, que depende mucha gente de su seguro, por su condición económica, si pudiéramos también conocer esa parte, doctor. ¿Cómo no? Lo primero es hacer el diagnóstico, porque hay otras enfermedades, o sea, la esclerosis múltiple entra dentro del grupo de las llamadas enfermedades desmielinizantes o que atacan la mielina, como dijimos al principio, pero no es la única enfermedad desmielinizante. Es la más frecuente, digamos que el buque insignia de ellas, pero no es la única. Entonces, número uno, cuando tenemos una sospecha de que el paciente tiene la enfermedad, pues tenemos que tratar de confirmar ese diagnóstico. Actualmente, la resonancia magnética, o sea, las imágenes tanto del cráneo como de la columna, de la médula espinal de ese paciente, pues nos aportan una gran ayuda. Y son, digamos que aunque no específicas, muy sensibles para este tipo de enfermedades, porque podemos ver lesiones con características específicas que nos acerquen al diagnóstico. Pero aparte de, ya tengo un paciente con sospecha clínica, o sea, su clínica me hace pensar en la enfermedad, pero también tengo imágenes por resonancia magnética que me acercan más al diagnóstico. Lo siguiente es hacer marcadores que se hacen a través de una punción lumbar, o sea, sacar líquido como dice la gente, me sacaron líquido de la espalda a través de un procedimiento llamado punción lumbar, en donde se hace determinación. Es una aguja gruesa, larga a veces. No asuste a la gente, por favor. Eso se hace con anestesia. No se asusten, no se asusten. Pero si se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo y se envía al laboratorio, entonces ahí se piden bandas oligoclonales, proteínas básicas de mielina, que si llegan positivos son una gran confirmación diagnóstica. Hay otras técnicas como son los potenciales evocados, la OCT o tomografía de campo óptico, pero realmente si ya tú tienes esas tres cosas, la resonancia magnética positiva o con lesiones sugestivas, la punción lumbar que te comprueba en un paciente que tiene clínica sospechosa, pues tienes el diagnóstico. El tratamiento, si el paciente está en un brote quiere decir una focalidad aguda, nueva, y tengo en la resonancia, esa resonancia siempre se va a hacer con medio de contraste. Si tengo lesiones que captan medio de contraste, estoy hablando de una lesión que está aguda, en ese caso el tratamiento son esteroides, en especial la metilprednisolona de 3 a 5 días, dependiendo del cuadro del paciente, y sí se usan altas dosis. Y para el tratamiento ya de base, que es muy importante por si algún paciente nos está escuchando, aunque el paciente esté bien, siempre se deja su tratamiento. Había una práctica que era aceptada hace algún tiempo, en donde, por ejemplo, en pacientes que tenían ya mucho tiempo, varios años, sin tener evidencia de actividad de la enfermedad, se les suspendía el tratamiento. Ahora esa práctica está descontinuada por dos razones principales. Número uno, se evidenció de que había actividad de la enfermedad incluso si el paciente no la notaba. Por ejemplo, hay otros síntomas que no son solamente neurológicos, como la fatiga, que es importantísima en esos pacientes. O sea, es un paciente que se siente más cansado
en comparación con la cantidad de actividad que está hecha. Doctora, un permisito, tenemos una llamada. Sí. Vamos a ver quién nos habla y desde dónde. Y su pregunta para la doctora. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Oye, querido, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Quién nos habla de qué sector? Yo le estoy hablando de aquí, de la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Adelante. Adelante, su pregunta. Sí, ¿ya puedo hacérsela? Sí, adelante. Ok, la pregunta mía es, yo soy una paciente de 52 años de edad y tengo una preocupación y es que olvido mucho las cosas. Yo soy maestra, ya con 27 años de servicio y me siento en una preocupación que olvido mucho las cosas. A veces tengo que devolverme, a ver después que me devuelvo que recuerdo. Entonces quiero saber qué síntoma es eso, si eso es normal para una persona de esa edad. Yo quiero una orientación sobre eso, mi amor, o saber dónde debo de dirigirme. Gracias. Para darle seguimiento a este Muchas gracias por su inquietud. Es una pregunta muy frecuente y de verdad que es muy importante. Y yo siempre le digo a los pacientes que ya no somos tan descuidados con la memoria. Y yo sé que en cualquier momento nosotros escuchamos de que se me olvida la cosa, pero eso porque ya yo tengo 50 años o porque ya tengo 60 años. Aquí a los ya dominicanos no se les olvida mucho las cosas. Ya no es así. O sea, sí, ya yo la tengo memoria... 36 doctores. Por joven que sea. Se me ven olvidando. A la pérdida de la memoria ya no le restamos tanta importancia y es por la razón de que nos dábamos cuenta de que descuidábamos un paciente, no hacíamos diagnósticos que se pudieron haber hecho y cuando queríamos ya tomar una conducta pues era demasiado tarde. Ahora bien, ¿qué se hace con un paciente? Eso depende mucho del contexto. Cuando el paciente acude a la consulta por olvidos, lo primero que hacemos es situarnos en el contexto de ese paciente, cómo pasan esos olvidos, hace cuánto tiempo. Se hacen evaluaciones neuropsicológicas, se hacen escalas, o sea, se mide la capacidad de ese paciente, se compara con otras comorbilidades que el paciente pueda tener, hipertensión, diabetes, historia familiar. No es lo mismo el paciente que te dice que se me olvidan las cosas, pero en mi familia no hay nadie que tenga una enfermedad degenerativa, que el paciente que te dice se me olvidan mucho las cosas, pero tengo mi mamá, una abuelita y 4 tíos que tienen Alzheimer, o sea, es diferente el contexto. Ahora bien, siempre trabajamos con la memoria. El ejercicio físico es fundamental para proteger nuestro cerebro. Todos en algún momento vamos a tener atrofia cerebral, que es uno de los aspectos que también medimos en el paciente que se le olvidan las cosas. Atrofia cerebral es que con la edad se nos va poniendo el cerebro más pequeño. Pero yo tengo que valorar si en ese paciente la atrofia que tiene se compara con la edad, o con lo que yo espero a tener en la edad de ese paciente, o si el tamaño de su cerebro me muestra que tiene datos de atrofia cerebral mayor de lo esperado para su edad. Lo otro es ver en qué contexto ocurre, porque por ejemplo, todos aquí cuando la señora menciona que se le olvidaban las cosas, a nosotros se nos olvidan las cosas. Sí, ahora bien, se nos olvida a lo mejor porque, por ejemplo, en mi caso, estoy haciendo 4 cosas a la vez y a lo mejor no me organizo, no presto atención. La multiplicidad de... Entonces esas son también las cosas que hay que evaluar. Ahora bien, el paciente que se diagnostica por H o por R con un trastorno de la memoria o con un déficit ya cognitivo, debe ser tratado. ¿Debe ser tratado de qué manera? Número 1, tratando la causa de por qué se le olvidan las cosas, manejando buena calidad de sueño, manejando ejercicio físico, pero también ejercicios cognitivos, y ya el tratamiento farmacológico va a ir determinado dependiendo de la causa de ese paciente. Si ya en síntesis, la recomendación para la amiga telespectadora es acudir a un Ella tiene que evaluarse, sobre todo porque ya tiene más de 50 años, o sea, ya tiene una edad que se podría acercar más a un deterioro cognitivo degenerativo. Hay que establecer el diagnóstico, la fase, si digamos que tenga alguna alteración ya propiamente dicha, si necesita tratamiento o no. Doctora, una última de mi parte. La neurología, uno siempre en el país tiene como referente a personas como José Joaquín Puello. Que es neurocirujano. Neurocirujano, exacto. Sí. Pero en el caso de ustedes, ¿es cara para un paciente, por ejemplo? Porque sabemos de mucha gente que tiene escasos recursos en pueblos apartados de las grandes ciudades. Y que solo cuenta con un plan básico. Que solo tiene muchas veces un plan básico. Es importante discutir eso porque
hay mucha gente que nos está viendo en los pueblos, en las provincias, que quizá hoy, después de esta entrevista, diga, oye, pero yo tengo algunos de estos síntomas. Y por lo regular la gente tiene el temor de acercarse. Bien, lo primero es que la neurología es una especialidad que todavía la gente se confunde mucho en qué hacemos. Hay la confusión también sobre qué es el neurólogo, qué es el neurocirujano. Son dos especialidades afines, hermanas. De hecho, tenemos una sociedad en conjunto, pero son especialidades diferentes. La neurología maneja las alteraciones clínicas del sistema nervioso. Un amplio abanico: Alzheimer, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, migrañas, esclerosis múltiple, o sea, un abanico muy amplio. Tenemos la desventaja de que todavía podemos decir que somos pocos y hay muchas zonas del país que no tienen neurólogos. Wow. Y lo otro es que el acceso a seguros médicos en la mayoría de los centros no existe, y la mayoría de los tratamientos para las enfermedades neurológicas, por ejemplo, las enfermedades demenciales, no están cubiertas. Eso es un gran problema. Tenemos otro contacto telefónico. Vamos a ver con quién hablamos y de qué sector. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, Primitiva Maldonado de la Romana. Adelante, Primitiva. Sí, doctora, bienvenida al programa de parte de todos los que escuchamos este gran programa. Gracias. Doctora, la paciente, la profesora le dijo que le diga a dónde ella tiene que ir. Usted tiene que decírselo más claro para que ella, o sea, duerma mejor esta noche. Y lo otro es, ¿hasta dónde hace daño el alcohol al cerebro? Buenas tardes. Gracias. Tremenda pregunta. Hay mucha gente que va a sufrir con lo que voy a decir. Realmente. La señora dijo que ella era de Cotuí, la llamada anterior, de Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez hay una neuróloga muy buena, no sé en qué sitio está laborando. En San Francisco hay muy buenos neurólogos en diferentes centros, o sea que no tendría que trasladarse a Santo Domingo, o sea, tiene opciones cercanas a ella. Sí sería bueno que se evalúe con un neurólogo. Aquí en Santo Domingo tenemos neurólogos en casi la mayoría de los centros. En cuanto al alcohol, el exceso en el consumo de alcohol es un gran factor de riesgo para muchísimas enfermedades. Doctor, ¿y qué es el exceso? Sí. Para que lo aplatan. Vamos a buscar por esta llamada. Buenas tardes. Saludos. Buenas. Sí. Buenas. Sí, ¿con quién hablamos y de qué sector? Sí, buenas tardes. Buenas. La pregunta. Quería preguntarle algo a la doctora. Sí. Es de Tamayo, José Garavito. Adelante, José. Sí. Su pregunta, por favor. Tiene un delay. Adelante. Doctora, sí. Soy operado de un tumor en la columna. Sí. Ese tumor me dejó parapléjico de ambas piernas. Según el médico y estudio, estoy construido en el cono medular. Y quisiera como tratarme con usted personal para que usted me vea mi caso, porque como soy un paciente parapléjico en cama, ahora mismo vengo de la Plaza de la Salud de chequearme unos hoyos que tengo. Úlceras. Ya te sabes, y estoy delicado total. Bueno. Pero bien, al escucharle me gustó el programa y cosas, y me interesa verle para que usted me chequee, para que usted me vea el editorial médico o algo así. Bueno, muchas gracias a la doctora por aprovechar y que nos pueda dar su contacto, donde se encuentra. Sí, yo estoy en Sedimat y en MedicalNet, en ambos sitios en la consulta. En Sedimat también en emergencias. El contacto de Sedimat es el 809-565-9989 y en MedicalNet es el 809-368-0303. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Se nos quedaron muchos temas. No aplicó lo que... ¿Cuál es el exceso? Sí. El exceso, tú sabes. Ahora estoy yo preocupado. Yo te lo voy a decir. Es la parte que las empresas licoreras le ponen para poder vender el producto. Doctora, ¿hay algún, ya finalizando algún estudio que revele el porcentaje de la presencia de esta enfermedad en la población dominicana?
En la población dominicana, sí, de hecho, nosotros somos ejemplo para la región. Hay un programa. Por fin, en primer. Sí, de hecho sí. En la población dominicana hay algo que no hay en todos los países, y es que aquí los tratamientos para esclerosis múltiple, la mayoría de los pacientes se les da a través del ministerio, o sea que hay un programa a través del programa de medicamentos de alto costo. Y hay un capítulo para pacientes con esclerosis múltiple, en donde, por ejemplo, todos los que diagnosticamos un paciente, para que el paciente pueda beneficiarse del tratamiento, tiene que ir a ese programa magistralmente dirigido por el doctor Comedebro, la doctora Deyanira Ramírez, que pues digamos que validan la información para que el paciente pueda pasar ya a obtener su tratamiento. La ventaja de esto es que, como todos los pacientes están centralizados, no digamos que todos, porque por ejemplo hay pacientes que son privados o hay pacientes que traen sus tratamientos desde fuera, que tienen por ejemplo seguros internacionales que le cubren el tratamiento y eso, que esos no están en el programa, pero esos son los menos. De la población diagnosticada, tenemos cerca de 300 pacientes, pero recuérdense que mencionábamos hace un rato que no en todos los pueblos hay neurólogos. O sea, claro, hay un sesgo importante en donde realmente no sabemos 100% la cantidad de pacientes que puedan estar sin diagnóstico. Ahora, ya diagnosticados y con tratamiento en el programa, pues más o menos oscilan esa cantidad. A salud pública, que los estudiantes de medicina de grado que no forcen que lo incentiven, que lo incentiven, es un buen campo. Y que para los que vayan para la frontera le pongan una cosita más. Los neurólogos somos la especialidad mal entendida, mal comprendida. Bueno, gracias. Gracias a la doctora por haber estado, Dionisio, con nosotros. Vamos a hacer otro contacto de publicidad en este tribunal y regresamos con más ya en la parte final del Tribunal de la Tarde.